sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 31 al 32. ¿Los de atrás sí me oyen? ¿Sí? Pero más cuando prendan la planta, pues yo creo que se va a oír menos, pero bueno. Mateo 5, 31 al 32, dice la palabra de Dios. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra y nuestro deseo es ser edificados y santificados a través de ella. Dios mío, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a ver la gloria de Jesucristo en estos textos, a ver tu santidad y tu amor por tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada iniciábamos este tema del divorcio, pues porque es un tema que está en la Biblia. Mal haríamos en no tocar los temas que nuestro Señor nos presenta en la Escritura solo por el hecho de que son controversiales. Es un tema controversial, evadámoslo. No, está en la Biblia. Y gracias a la predicación expositiva nos vemos movidos a estudiar todo el consejo de Dios sin omitir absolutamente nada. La semana pasada veíamos cómo los escribas y fariseos perciben únicamente la letra de la ley, no el espíritu, sino la letra de la ley. Ellos hacen énfasis en la letra de la ley porque para ellos es más fácil cumplir un sinnúmero de estipulaciones que ellos mismos habían inventado. Ellos no guardaban la ley de Dios, lo que hacían era guardar sus propios mandamientos, cosas que ellos habían inventado con el propósito de hacer la ley de Dios más llevadera, más suave. Como cuando uno quiere instalar un tubo dentro de otro tubo y no entra, ¿qué hacemos? Le hacemos camita al tubo que va a recibir o le mochamos al otro, le desbastamos. Eso hacía la casta religiosa con la ley de Dios. Y en el caso del divorcio era exactamente igual. ¿Recuerdan que leímos Deuteronomio 24? Y estos hombres interpretaban Deuteronomio 24 como un mandato de Dios. Dios ordenó el divorcio. De hecho, en Mateo 19, que también lo estudiamos la semana pasada, ellos decían, Señor, Moisés mandó dar carta de divorcio. No, pero en ningún lado dice que Moisés lo mandó. Examinamos los dos textos y nos dimos cuenta que Moisés no ordenó dar carta de divorcio. Moisés permitió dar carta de divorcio. Es diferente un mandato a una simple concesión. Un simple permiso por causa del pecado del hombre, de la dureza de corazón. De manera que el divorcio oído jamás ha sido voluntad de Dios. Dios no creó el matrimonio en Génesis 2 como lo vimos, lo leímos, lo acabamos de leer, para que algún día se separen por incompatibilidad de caracteres, para que algún día se separen porque es que este hombre es un bueno para nada, no llena mis expectativas, no es un hombre empoderado, no tiene ambiciones. Hoy en día las mujeres se dejan llevar mucho de eso. Yo necesito un hombre que ofrezca algo,
Y los familiares dicen, tú tienes que casarte con una persona que quiera ser alguien en la vida, así un incrédulo que va rumbo al infierno, felicitaciones. No, un hombre temeroso de Dios, porque ¿saben qué es lo que más amamos nosotros? Esto, el billetico. No me importa que sea un incrédulo, lo que me importa es que él sea alguien. Y el Señor dice, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Eso dejémoslo en el mundo. Hombre o mujer, soltero, creyente, debe anhelar un hombre o una mujer temerosos de Dios. Entonces el divorcio jamás ha sido la voluntad de Dios. Él lo permitió. Lo permitió, nunca lo instituyó. Lo que Dios instituyó fue el matrimonio para toda la vida. El divorcio fue una anomalía que entró en el mundo producto del pecado. Por tal razón, Dios debe regularla, regular su uso y evitar su abuso. Es decir, Dios permite el divorcio, pero lo regula para que el hombre no abuse de él. Porque tenemos luego parejas de casadas por tercera vez, parejas que se divorcian de hombres que se divorcian de su esposa, ella se va con otro, él se va con otra y después se separan de eso, se divorcian porque le olía mal los pies y vuelven y se casan. Muy parecido a lo que sucedió con Ben Affleck y Jennifer López. Si bien ellos nunca se casaron, supongamos que se hubieran casado. Supongamos que ellos se hubieran casado. Después se separan, Ben Affleck se casa con Jennifer Garner y Jennifer López se casa con Marc Anthony. Y después ella se divorcia de este se divorcia de ella, y ya pasados años, 10, 15, casi 20 años, se reencontraron. ¡Qué recocha!, dijo la boba, y estaba sola. Entonces lo que Dios está evitando es eso, que el hombre pisotee el matrimonio. Lamentablemente en las iglesias modernas vemos miembros, hermanos, e incluso hasta pastores casados por segunda vez, por tercera vez. Es un desorden. Dios quiere impedir eso y por eso regula el divorcio. En el Antiguo Testamento vemos que la única manera de finalizar el matrimonio era la muerte. Ahí sí, como dice la leyenda, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. La muerte es la única manera de disolver un matrimonio. Muere uno de los cónyuges, se acabó el matrimonio. Sin embargo, también había un pecado que de forma indirecta le ponía fin al matrimonio. ¿Cuál era? Adulterio. ¿Cómo que de forma indirecta? Sí, de forma indirecta, porque el adulterio no era causal de separación, pero al adúltero lo mataban. Entonces la parte ofendida pues quedaba libre, al adúltero lo mataban, y la parte ofendida e inocente quedaba libre. Uno no puede decir, yo estoy casado con un muerto. No, ya, el muerto al hoyo, el vivo al baile, dice un dicho. El muerto está muerto, ya soy libre. Entonces el adulterio finalizaba el matrimonio de manera indirecta. La condena por adulterio era la muerte, coloquialmente hablando, a punta de piedra. Levítico 20:10. Indefectiblemente morirá, dice el Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento no existía el divorcio específicamente hablando por causa de adulterio, no. No es que adulteraste, te divorcias, no, adulteraste, te mueres. ¿Sí? No era necesario divorcio por causa de adulterio. Y la persona quedaba libre, el inocente.
Ahora, ¿por qué hoy no hacemos eso? Porque hoy cuando alguien adultera, le es infiel a su esposa o esposo, no lo matamos a piedra. Igual que a los falsos profetas. Hay muchos falsos profetas por ahí deambulando y no los matamos a piedra. ¿Por qué razón? Bueno, porque la iglesia no es una teocracia. La iglesia no es una nación teocrática, el pueblo de Israel sí. Israel era una nación cuyo gobierno era teocrático, es decir, era una religión que gobernaba en todos los asuntos civiles y religiosos. Era una, por decirlo así, una iglesia-estado, cuyo rey era Dios, que gobernaba a través de profetas, posteriormente a través de un rey, en este caso el rey David. Sí, porque Saúl es otro cuento ahí, es una anomalía. Era una nación teocrática, entonces la ley moral era la ley civil. La ley civil se derivaba de la ley moral. Adulteras, te mueres. O sea, violaba la ley moral y había un castigo penal. Le sacaste un ojo a tu amigo, venga para acá, ¡pin!, le sacamos un ojo. Pero la iglesia no es una nación, no es una teocracia. La iglesia no tiene el poder dado por Dios para legislar. Entonces la iglesia no mata a nadie, no condena a nadie, no mete a nadie a la cárcel. La iglesia solo gobierna los asuntos espirituales del pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios es espiritual. Por esa razón no matamos a los adúlteros, ni a las mujeres que le son infieles al novio, o sea, que están desposadas y le son infieles, no. Condenamos ese pecado, pero no asesinamos a nadie. Dios no lo permita. Entonces, en el Nuevo Testamento no se aplica la pena capital por adulterio. Pero al igual que, atención, al igual que en el Antiguo Testamento, el adulterio indirectamente era causa de disolución matrimonial, porque el adulterio era penado con la muerte. En el Nuevo Testamento, el adulterio también es causal de finalización del matrimonio. Entonces el adulterio no finaliza en el nuevo pacto el matrimonio por muerte, pero sí lo finaliza de manera indirecta, ¿sí? al igual que en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el adulterio era causal de finalización del matrimonio por muerte. En el nuevo pacto lo finaliza por divorcio. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Miren lo que dice Mateo 5:32, nuestro versículo que leímos hoy. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿sí? Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque la mujer él la repudiaba, la despedía y ella pues obviamente iba y se casaba con otro. Hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué? Porque ellos deseaban era divorciarse por cualquier razón. Entonces yo decía, no, pero es que a mi mujer le salieron canas y yo no quiero canas, entonces le voy a dar carta de divorcio, la voy a repudiar. Como el divorcio no era lícito, porque no era por causa de adulterio, ella iba y se buscaba a otro hombre, y lo que yo estaba haciendo era haciendo que ella adulterara, porque aún sigue atada a mí. Porque se fue porque tenía canas, o tenía mal aliento, o tenía pecueca, o por incompatibilidad de caracteres. No es un divorcio legítimo, pero él dice, a no ser por causa de fornicación. Entonces, para entrar en el tema, el Señor aquí establece que hay un divorcio que es legítimo, y es aquel que se lleva a cabo por causa de pecado sexual. Lo vamos a desarrollar
más adelante. Ahora viene una pregunta. Si yo me divorcio legítimamente, ¿puedo rehacer mi vida? Porque aunque ustedes no lo crean, hay un debate sobre la mesa. Hay personas que dicen no. Hay otros que dicen que sí. De antemano nosotros decimos sí. ¿Por qué? Porque deseamos ser bíblicos, no emocionales. Es que yo conocí una pareja y el uno le puso los cachos al otro y entonces se divorciaron y no sé qué, y después de eso fue un desastre la vida de ellos dos, y entonces... Pero es que nuestra doctrina no está basada en experiencias, está basada en la Biblia. Por eso vamos a ir a la Escritura, que nos enseña Jesús. Entonces vamos a ver dos temas hoy: el divorcio y, en segundo lugar, las nuevas nupcias o un segundo matrimonio. El título de la predicación de hoy es precisamente ese: divorcio y nuevas nupcias. Y vamos a ver esos dos puntos. En primer lugar, la única causal de divorcio. Y en segundo lugar, las nuevas nupcias. Vamos a entrar en materia. En Mateo 19, del 3 al 9, que es el texto donde Jesús más nos habla del divorcio, hay una pregunta que le hacen sus enemigos. Mateo 19, del 3 al 9, anótenlo por favor. Versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cualquier causa, vuelvo y le digo, porque se envejeció, porque le salió un uñero, porque le salieron callos en los pies, porque le salió bigote, porque le salieron canas, porque se le queman las arepas. Señor, ¿es legítimo? ¿Podemos divorciarnos por eso? Y el Señor les dice: ¿ustedes no se acuerdan pues que cuando el Señor creó al hombre y a la mujer los unió? Y dice la Escritura: lo que Dios unió no lo separe el hombre, son una sola carne. Entonces ellos dicen: pero en Deuteronomio 24 Moisés mandó dar carta de divorcio. Y el Señor le dice: no, Él no mandó, Él lo permitió. Y lo permitió por vuestra dureza de corazón, por vuestro pecado. Reguló un mal ya existente. Y vamos al versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, entiéndase, le da carta de divorcio, salvo, atención, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el tema central acá, aunque él menciona el divorcio, el tema central de Jesús no es el divorcio. Él desea llevar a sus opositores al matrimonio, a la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué es eso? Que el matrimonio no se puede disolver. ¿Recuerdan la semana pasada que decíamos que el matrimonio es la pega loca del cielo? Dos personas se casan, quedan unidas totalmente. En mi casa no falta la pega loca, porque yo me pongo a arreglar cosas y eso, y uno se unta los dedos y eso deja el pedazo ahí. Cuando uno se va a quitar eso, arranca, uno que ahí arranca, quita el dedo, deja la piel ahí. Cuando dos personas se separan, alguien sale lastimado siempre. Los hijos o uno de los dos cónyuges, o todos. Para Dios el matrimonio es indisoluble. Jesús les está diciendo eso, pero Él no viene a enseñarnos nada nuevo. Moisés permitió el divorcio, Jesús también permite el divorcio, porque Jesús no se opone a la ley, la confirma. Yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces en estos temas, vuelvo y les repito, nuestra regla suprema de fe y práctica es la Escritura. No son las emociones ni las experiencias de las personas. No, pero es que a mí no me parece que debiera haber divorcio, porque es que si el matrimonio es todo para toda la vida, qué bonito fuera que el hombre le perdonara a su esposa 10 infidelidades. Qué bonito fuera que la mujer le perdonara al marido 5 infidelidades, borracheras y de vez en cuando una dosis de patadas con puños. ¡Qué bonito fuera! Hagámoslo por los niños. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante opinión! Pero nuestra regla no son las opiniones. Nuestra regla es la Escritura. Sola Escritura.
Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 1. Es pues la Escritura la única regla segura, confiable, suficiente de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Fuera de este libro no hay más. Entonces vamos a la Escritura. En el versículo 9 nos dice Jesús claro, Mateo 19, 9, claro y raspado. Para una persona que sepa leer, la M con la A, la M con la E, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, ahí está claro. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o a excepción, con excepción de la fornicación, y se casa con otra adúltera. Es decir, quien se divorcia por adulterio, no tiene nada que temer. Aquel que ha sido engañado por su cónyuge y decide divorciarse, no debe tener temor de rehacer su vida, que lo vamos a desarrollar más adelante también. ¿Por qué debemos hacer caso a lo que dice Jesús y no a las opiniones de los hombres? Porque Jesús es Dios, es el único que tiene derecho a legislar el matrimonio. Dios creó el matrimonio, Dios lo legisla. Y Él nos está diciendo, aunque no nos parezca o a alguno no le guste, porque vuelvo y les digo, hay personas que no apoyan esto. Dice, no, si tú te divorcias te quedas solo para toda la vida, a vestir santos. ¿Y por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Pero él me fue infiel, me puso los cachos 10 veces, me fue infiel con todo el municipio, con toda la ciudad. Nunca se arrepintió. ¿Me tengo que quedar solo o sola? Sí, tienes que quedarte sola, vida, a vestir santos. No, el Señor lo está diciendo aquí claro. La única causa lícita de divorcio es el adulterio. Y si Él lo enseña, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Ahora bien, ¿qué es el matrimonio? O sea, estamos hablando de disolución del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto en el que los cónyuges se comprometen mutuamente a suplir sus necesidades de compañía. Es decir, el matrimonio es un pacto en el cual los dos cónyuges están presentes. Un matrimonio en el que uno o los dos cónyuges no pasan tiempo juntos es un matrimonio que está violándose a sí mismo. Por eso ni la Biblia no lo recomienda, y mucho menos yo, que una pareja se separe 1 mes, 2 meses, 3 meses. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor dice a través del apóstol Pablo, 1 Corintios 7, el hombre y la mujer no deben separarse a no ser por causa de la oración. Y después de un breve tiempo, volveos a juntar para no ser tentados. Mandamiento de Dios. No, es que mi esposo es camionero. Ah, pero es creyente. Sí, entonces pues, tiene que dejar de ser camionero. Ay, hermano, usted lo dice muy fácil. Yo no, la Biblia. Es que yo no me inventé esto. Es que mi esposo es ejecutivo y tiene que viajar todo el año y duramos 3, 4, 5, 6 meses separados. Dice que es cristiano, sí, pues tiene que dejar su negocio, que se ponga a hacer otra cosa. Ay, usted lo dice muy fácil. No yo, la Biblia, porque para Dios por encima de la carrera está la familia. Acá no dice que el hombre es una sola carne con su carrera, que el hombre es una sola carne con su trabajo, que el hombre es una sola carne con sus sueños y anhelos. No, acá dice, el hombre es una sola carne con su mujer. Y el apóstol Pedro dice, vosotros varones vivid sabiamente con ellas. Y la palabra vivir allí se traduce por habitar. Un hombre y una mujer que no habitan con su cónyuge
está violando el pacto matrimonial. Entonces piénsenlo muy bien antes de casarse. Porque si tu mujer te vas a casar con un ejecutivo que viaja por todo el mundo y que nunca está en casa, o tu hombre te vas a casar con una mujer que nunca está en casa, mejor no te cases, que va a haber problemas. Búscate otro que tenga más temor de Dios. Hermano, usted lo dice muy fácil, es lo que la Biblia enseña. La única razón por la que un matrimonio debe separarse por un breve periodo, decimos periodo de tiempo, pero eso es redundante, por un breve periodo es oración y consagración a Dios. Y no habla de que él se va a dormir al sofá y la mujer queda en el cuarto, no, habla de separación de cuerpos, de intimidad sexual. La única razón por la cual un hombre y una mujer no deberían tener intimidad sexual es porque mutuamente llegan a un acuerdo de consagrar sus vidas a Dios a través de la oración durante una semana, durante 15 días, durante un mes. Y después Pablo dice, después de ese breve lapso de tiempo, vuélvanse a juntar para que no caigan en la tentación del diablo. Hermano, usted lo dice muy fácil. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Pero en última instancia, cada quien hace lo que quiere. Y después vienen las lágrimas, los problemas. Ah, pero es que yo me fui y la dejé a ella un año. Y me fue infiel. ¿Y qué quería? ¿Qué quería? Pues que el pastor deja las ovejas solas y el lobo se queda esperando a que el pastor vuelva. No es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Entonces el matrimonio es un pacto de compañía mutua. Los cónyuges se comprometen a suplir sus necesidades el uno al otro. Y esto se evidencia a través de la cohabitación. Porque un matrimonio donde las dos personas no viven juntas, ¿qué es? Nada. Amor de lejos. Son matrimonios modernos de artistas de Hollywood donde él está un año grabando una película en Europa y ella está de gira por Argentina 6 meses y no se ven y después nos divorciamos. ¿Por qué? Incompatibilidad de caracteres. Él tenía unos planes y yo otros. Obvio. Es que el matrimonio es compañía. Compañía. Si no quiere una relación de compañía, pero a la manera de uno se compra un perro. Y ni así, porque cuando una persona deja a su perro solo, tiene que decirle al vecino, me cuida el perro, voy a estar 3 meses por fuera, me voy de viaje, ¿será que usted le puede dar comidita? ¿Me le puede hacer limpieza? Es que ni al perro se deja solo. Hay hombres que tienen el mal hábito de irse a dejar solas a sus esposas, o viceversa. Eso es pecado delante de Dios. Como estas dos personas son una sola carne, ahora están unidos a través de la intimidad sexual dentro del matrimonio. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, la cama sin contaminación. Para Dios es honra cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente. Vuelvo y les repito, ya lo había dicho antes, dejen a un lado ese cuentico del dolor de cabeza. Cuando es un cuento, es pecado delante de Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: no os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Ay, es que no tengo ganas, me voy a inventar un dolor de cabeza, es que me duele la cabeza. Pecado. El hombre también le puede que le suceda, no, es que me voy a inventar que estoy pasando por una situación muy estresante. Y no, pecado. Dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Es un mandato de Dios o no? ¿O me lo estoy inventando? Es un mandato de Dios.
¿Por qué? Porque para eso Dios instituyó el matrimonio. Y cuando el hombre y la mujer tienen intimidad sexual, están mostrando la forma más completa de unión matrimonial. Es en ese momento en el que el hombre y la mujer realmente son uno. Y Dios lo estableció así. Y tenemos que dejar a un lado esa santurronería romanista que nos vendieron, porque en esa iglesia dicen que la intimidad sexual es cochina, eso es del diablo. Y como dice el apóstol Pablo también, incluso a algunos les prohíben casarse. Los sacerdotes no tienen derecho a casarse porque el matrimonio para ellos es como algo impuro. Y quien desea ser sacerdote tiene que ser lo más puro posible. Y por tal razón debe ser célibe. Célibe. Sí, ¿cómo no? Son de leche. Entonces Dios estableció la unión sexual y es allí donde el hombre y la mujer se unen física y espiritualmente. De manera que cuando alguien entra, ¿por qué estoy hablando de estos temas? El hermano está hablando de unas cochinadas allá. Ninguna cochinadas, porque gracias a eso es que nosotros estamos acá. O es que alguien nació por una aparición. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando alguien hace esto por fuera del matrimonio, entra en unión sexual o intimidad con otra persona fuera del matrimonio, ¿está qué? Ensuciando la pureza del matrimonio. Ahora sí me entienden por qué. A través del adulterio y del pecado sexual está manchando lo que Dios santificó. Está rompiendo el vínculo matrimonial. Yo soy una sola carne con mi esposa. Voy y me acuesto con otra mujer o con otro hombre. O como vamos a ver más adelante, con un animal. Porque eso existe. Estoy haciéndome una sola carne con otro u otra, pero de manera ilícita, fuera de lo establecido por Dios. Yo solo soy una sola carne con mi esposa delante de Dios. Al hacerlo por fuera estoy rompiendo el vínculo y el pacto que hice con mi esposa delante de Dios. Eso es abominación a Jehová. Abominación a Dios. No, pero es que usted viera, hermano, que ahora en España vemos los matrimonios poliamorosos. ¿Y qué? Hay hombres que se creen perro y eso no significa que eso esté bien. Y que en España hagan eso no quiere decir que esté bien. Lo que está bien es lo que está en la Escritura. Y a eso es que debemos nosotros sujetarnos, a lo que enseña la Biblia, no lo que hagan en España. Es que la madre patria ya da lástima, con el respeto de los españoles, ¿cierto? Pero un pueblo que ha dejado a Dios totalmente, y vendrá juicio de Dios sobre esa nación, obviamente. Entonces, se finaliza el matrimonio a través del adulterio. Yo rompo el vínculo que tenía con mi esposa al unirme físicamente a otra persona o a otra cosa. Vamos a ver más adelante por qué estoy hablando de eso. No solamente se adultera con personas. Suena sucio, pero es realidad. En el antiguo pacto, el adulterio finalizaba el matrimonio a través de la pena capital. Mataban a piedra a la persona. Jesús nos está diciendo que ahora el adulterio también finaliza el matrimonio a la persona unirse con otro sexualmente. Ahora bien, si vamos al texto, nuestro pasaje de Mateo 19 o Mateo 5, lo que vamos a ver es que el Señor utiliza una palabra allí, fornicación. Hermano, ahí dice fornicación y usted nos está hablando de adulterio. Ahí dice que es por causa de fornicación, no de adulterio.
Yo casado puedo tener mis sucursales, porque ahí no dice que es adulterio, dice que es fornicación. Y la fornicación por definición es la relación sexual antes del matrimonio. Bueno, pero si Jesús estuviese diciendo eso, primero sería una contradicción. Sería una contradicción. Porque la relación sexual fuera del matrimonio, ¿qué matrimonio va a romper si no hay matrimonio? Entonces uno no puede estar hablando del sexo prematrimonial, tiene que estar hablando de las relaciones sexuales ilícitas dentro del matrimonio. Primero. En segundo lugar, el Señor utiliza la palabra fornicación, que es una palabra griega, porneia, a diferencia de la palabra griega adulterio, que es moikeia. ¿Por qué razón utiliza porneia en lugar de moikeia? Vamos a la escritura. Número 25 del 1 al 4. Número 25 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Moraba Israel en Sitim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira se apartará de Israel. Hermano, pero es que ahí no dice nada. Bueno, vamos a 1 Corintios 18. 18. 1 Corintios 18, donde el apóstol Pablo cita esta historia. Pablo dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermano, ahí está hablando de fornicación. Bueno, yo les hago una pregunta. Esos 23,000 fueron ajusticiados por orden de Dios. Dios le dijo a Moisés: sácame a los príncipes y ahórcalos, y mi ira se apartará del pueblo. 23,000 personas ajusticiadas. Pregunta: eran príncipes de Israel, es decir, eran personas mayores. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que todos los 23,000 príncipes de Israel fueran solteros? Es escasa la probabilidad. Digamos que 50-50. Estamos hablando de príncipes de Israel, no de ciudadanos de a pie. 23,000. Digamos que 50-50. Es decir, el 50% podría haber estado casado. Pero la Biblia dice que fornicaron con las hijas de Moab. Estaríamos hablando de adulterio. De adulterio. Porque asesinaron 23,000 príncipes de Israel, 23,000 personas. Amós 7:17, hermano, pero ese argumento está como un poco espurio, como rebuscado. Bueno, vamos a Amós 7:17. Amós 7:17 dice la palabra del Señor: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén. Pero la palabra que aparece allí por ramera es la misma palabra hebrea para fornicaria. De manera que según este versículo, una ramera es una persona que fornica. Sí, hermano, pero seguimos igual. ¿Dónde está el adulterio? El adulterio está en tu mujer será fornicaria. Está hablando de una mujer casada. Entonces se está utilizando la palabra fornicación para hablar de un pecado sexual dentro del matrimonio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 22. Apocalipsis 2, 20 al 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Atención, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, que no se arrepienten de las obras de ella. Por un lado Dios está diciendo que ella fornica con sus siervos, pero por otro lado dice, mis siervos adulteran con ella. ¿Por qué? Porque le está dando el mismo significado en este texto a porneia y a moikeia, a fornicar y adulterar. Es decir, utiliza la palabra fornicación para hablar de adulterio. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra indistintamente en ocasiones y por qué Jesús la utiliza en su respuesta a los fariseos? ¿Por qué no dice adulterio y nos dejamos, como el programa dice, dejémonos de vainas? Adulterio. No, él dice fornicación. ¿Por qué razón? Porque la palabra fornicación es más general. La palabra adulterio habla del sexo ilícito en el matrimonio con una persona del sexo opuesto. Pero la palabra porneia habla de todo pecado o desviación sexual. Y esto implica homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, sodomía, necrofilia. Hermano, ¿y eso qué es? Sodomía son todas esas prácticas mundanas dentro del matrimonio, todas esas aberraciones. Necrofilia es las relaciones sexuales con muertos. El bestialismo es las relaciones sexuales con animales. Dios condena entonces toda práctica sexual con quien sea, donde sea, dentro del matrimonio, que no sea con la esposa y en los términos de la santidad. El incesto también es condenado dentro de la palabra fornicación. No, mi amor, es que yo no te estoy siendo infiel con otra mujer. Lo hago es con mi sobrina, lo hago con mi hija, lo hago con mi hijo. Suena feo, pero es una realidad, es una aberración. Y eso entra dentro de fornicación. Y el Señor lo hace intencional para señalarnos que toda relación sexual con quien sea, donde sea, fuera del matrimonio, es abominación a Dios. Porque hay unos chistositos, no, mi amor, pero es que fue con tu prima, todo quedó entre familia. Abominación a Dios, se está rompiendo el pacto matrimonial. Ahora bien, el Señor dice que salvo por causa de fornicación o de pecado sexual, quien se vuelve a casar adultera. Lo que el Señor nos está diciendo es que el pecado de adulterio obstinado e impenitente pone fin al pacto matrimonial. El Señor no está diciendo, te fueron infiel, divórciate. No, Él no es un mandato. No es un mandato. No, pero es que la Biblia dice que si él o ella me es infiel, yo me tengo que divorciar. No, en ninguna parte lo dice. Porque antes de eso, el creyente debe contemplar el perdón. Cuando el adulterio es eventual o circunstancial, no descarado, prolongado e impenitente. Pero mi amor, solamente te fui infiel un año. No. El Señor nos dice que debemos perdonar cuando hay arrepentimiento verdadero. Pero una persona que le es infiel a su cónyuge 2 veces, por 1 año, por 2 años, que se va a vivir con la otra persona y después viene con cuentos, perdóname, ahí no hay arrepentimiento. Eso es descaro, impenitencia. Tal vez las cosas no le salieron bien con la otra persona y ahora viene, como se dice vulgarmente, a pedir cacao. No, quédate. Como dice la canción, anda y ve. Anda y ve. ¿Ya? Entonces Jesús permite el divorcio cuando la otra parte adultera de forma
descarada e impenitente. Impenitente sin arrepentimiento. Que muchas veces la otra persona ya cuando le va mal, está en la inmunda, ahora sí se acuerda que tiene mujer, porque la mujer sí lo cuidaba, la mujer sí lo atendía, o ahora él vuelve se acuerda que tenía marido, porque este marido sí responde, sí es responsable, nunca le pegó, pero no lo ama. No hay en su corazón un reconocimiento de pecado. Perdóname porque te fui infiel. No. Uy, no, ya me echó mi amante, ¿ahora qué voy a hacer? Pues volver a donde mi mujer será. No, eso es impenitencia. Y Jesús permite que la parte ofendida se divorcie lícitamente. Y si Jesús lo permite, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Entonces no, que se quede con el hombre ahí adornándole la cabeza 20 años, con una, con otra, yendo para donde las cariñosas. Y enseguida, de vez en cuando, una dosis de kung fu, de artes marciales. Y después de que desperdició su vida al lado de un patán o de una patana de esas, entonces quédate sola, divórciate y quédate sola. Tienes que ser la burla y el oprobio del pueblo, porque hay personas buenistas que piensan así. No, Jesús dice, puedes divorciarte con una conciencia limpia. Ahora bien, si una persona se divorcia legalmente, tiene derecho a rehacer su vida. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, las nuevas nupcias o nuevo matrimonio. Primera a los Corintios 7, versículos 10 y 11, un texto muy mal interpretado. Primera a los Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Sí ven? Ahí dice, que no se separen. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí ven? Ahí dice que no se separe. Y si se separa, tiene que quedarse solo y morir solo, deprimido, sin que nadie lo quiera. Bueno, el problema es que si leemos el texto completo, por ninguna parte se está hablando de pecado sexual ni de adulterio. Este texto lo único que hace es confirmar la regla que Jesús nos dio. Jesús dijo, ninguna causa es lícita para el divorcio. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No se separen por bobadas. Pero no está hablando acá del pecado sexual. Empezando por allí, el texto está siendo torcido. Ahí no está hablando de adulterio, fornicación. Está hablando de dos personas que se separan por cualquier cosa. Por trabajo, porque no tenemos metas en común. Pablo dice, no se separen por cualquier cosa. Y si se separan por cualquier cosa, tienen que quedarse sin casar o volver a reconciliarse. Ya hemos dicho que en el antiguo pacto el matrimonio se rompía por la muerte, ¿sí? Fuera natural o por adulterio, porque mataban a la persona por adulterio. Pero el texto dice en Deuteronomio capítulo 24, y les voy a pedir el favor de que vayamos a Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, este es el permiso que Dios da para dar carta de divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y está hablando de conducta sexual inapropiada, no de adulterio propiamente dicho, sino de pronto una mujer que le gusta mostrar mucha piel, que le gusta que los hombres la admiren, le admiren su belleza, le admiren su escote, le admiren sus pompas, y es una vergüenza para su marido. Eso era causal de divorcio legítimo, porque estaba avergonzando a su hombre. Entonces dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Mire lo que pasaba con esta mujer: salida de su casa,
podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí? El divorcio daba la libertad de que los cónyuges rehicieran su vida en el antiguo pacto, el divorcio legítimo. De manera que tanto el divorcio como el nuevo matrimonio, estaban unidos en la legislación y en la práctica. Una persona se divorciaba no para quedarse sola, una persona se divorciaba para volverse a casar. Entonces lo que podemos concluir es que el divorcio lícito anula la unión matrimonial. Divorcio lícito anula la unión matrimonial. Es decir, en el nuevo pacto, divorcio por causa de adulterio anula el pacto. De hecho, la palabra que utiliza Moisés, ¿sí?, para decir repudiar, ¿sí? Bueno, Moisés no, perdón, Jesús. Acá dice el Señor, Mateo 19:9. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, es la palabra apolúo. La palabra griega apolúo significa dejar en libertad. Entonces, el mismo texto nos está dando la claridad. Si alguno deja ir en libertad a su mujer, la despide de su casa libremente, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Vamos a hacer aquí un juego de palabras. Vamos a leer la regla que nos da Jesús sin la excepción. A ver cómo suena. ¿Cómo suena la regla sin la excepción? Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera. Esa es la regla. Jesús está diciendo, el que se divorcia por cualquier cosa y se vuelve a casar, adultera. Ahora introduzcamos la excepción. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Si lo parafraseamos, sonaría así: si alguien repudia a su mujer por adulterio, puede casarse con otra y no adultera. Pero tenemos que aprender a leer bien. Comprensión de lectura, nada más. Y todo cae por su propio peso. Entonces quedémonos con esto. Si alguien repudia a su mujer por causa de adulterio, puede casarse con otra y no estará pecando contra Dios. No adultera. Si se divorcia por otra causa y se vuelve a casar, entonces sí está adulterando. Pero si es por adulterio, porque la otra persona me fue infiel y rompió el pacto, yo quedo libre para rehacer mi vida. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Ahora algunas aplicaciones prácticas. Hemos hablado del tema del divorcio, pero es que realmente el tema importante es el matrimonio. El primero exalta el matrimonio, su indisolubilidad, y después habla del divorcio. Lo que el Señor está diciendo es que todo pecado que atente contra el matrimonio es abominable delante de Dios. El pecado sexual es sumamente destructivo. El pecado sexual es sumamente destructivo. No, hermano, pero es que no le estoy siendo infiel a mi esposa con otra mujer. Pero parezco un ventilador en la calle. Veo cosillas en internet que no debería ver, que todo el mundo las ve, pero yo como creyente no debería verlas. A Dios no le agrada eso, es pecado contra Dios. Entonces, como creyentes, hombres y mujeres, porque hoy eso está a la mano de todo el mundo, debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos. A mí me gusta la música de Bad Bunny. ¿Y de qué habla él? Adulterio, fornicación, libertinaje sexual. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. No, mire, un chiste y juá, 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 juá. Un chiste verde, juá, juá, juá. Y todo tiene que ver con sexo.
Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Y tenemos que tener cuidado, sobre todo las mujeres, con lo que vestimos. Con lo que vestimos. Tenemos que ser prudentes, mujeres, de no causar tropiezo en nuestros hermanos ni en los hombres de la calle. Tener cuidado de que ellos no vayan a ver más de lo que deberían ver. Que no vaya a darle rienda suelta a su imaginación, porque yo soy muy bella, tengo un cuerpo como de Coca-Cola. Y entonces de esa manera voy a robarme la mirada de los hombres. Bueno, que una mujer sea bella no quiere decir que sea mostrona. Pero eso tampoco nos da derecho, porque yo sé por dónde va la cosa, a las mujeres mayores, a estar restregándole en la cara a las mujeres jóvenes que, ay, ¿usted por qué se viste así? ¿Usted se parece? No. Cojan oficio. La palabra de Dios habla. Y el que conoce a Dios nos oye. Y nosotros no queremos bañar al puerco. Entonces vienen las jovencitas y tráiganme la sotana, vamos a ponerle una sotana a todas. Sí, pero van rumbo al infierno y se van a ir al infierno con sotana y todo porque su corazón no ha sido transformado. No, la palabra de Dios transforma a las personas. El Espíritu Santo le revela a la mujer y al hombre lo que es el pudor. Y si por alguna razón en tu corazón hay el deseo de llamarle la atención a una jovencita, hazlo con amor. Vuelvo y le digo, con amor, sin caer en legalismos. El propósito del llamado de atención no es destruir a la persona, ni aplastarla, ni restregarle qué tan santo soy yo. El propósito es que esa persona crezca en santidad. Entonces, bueno, y también hay mujeres mayores que se visten, mejor dicho, pues. Pero acá no sucede eso. Gracias a Dios, aquí no sucede eso. Nuestras mujeres se visten con decoro y con pudor y le damos la gracia a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener cuidado la manera como los vestimos también. También nos dice el Señor que el matrimonio es algo muy serio para Él. No es un juego, no es una recocha, no es una unión, a ver, vamos a casarnos a ver qué pasa, ¿no? A ver, si no, pues nos divorciamos. No, el matrimonio es serio para Dios porque, como dijimos la semana pasada, es un reflejo de la gloria de Cristo, de la relación de Cristo con su iglesia. Es un testimonio. A través de nuestro matrimonio le predicamos al mundo, aunque ustedes no lo crean. Es algo serio para Dios. Por eso Dios no ordenó el divorcio, lo permitió. Y lo permitió para que la parte ofendida no sea arrastrada por el pecado del otro. ¿Qué culpa tiene una persona? Que todos cometemos errores, ¿no? ¿Qué culpa tiene una persona de que su cónyuge le sea infiel? No, pero es que se le quemaban las arepas y además pues ya estaba muy cantaletosa la mujer, entonces aquella está más bonita y esa pues sí, todo el tiempo es amor, amor, amor. Por la razón que sea. Por eso el Señor dice, bajo ninguna circunstancia se debe romper el vínculo matrimonial. El matrimonio es para toda la vida. ¿Qué culpa tiene la parte ofendida de que el otro sea infiel? Entonces tiene que ser arrastrado por su infidelidad y cargar con el oprobio de ser una persona divorciada. Porque aunque ustedes no lo crean, en algunas iglesias a los divorciados se les trata como ciudadanos o creyentes de segunda categoría. Ay, pero es que es divorciado. ¿Qué culpa tiene?
¿O es que Él es Dios para controlar a la otra persona? ¿O es que el otro es un robot? ¿Qué culpa tiene? La parte ofendida no es un creyente de segunda categoría y tiene todo el derecho delante de Dios de rehacer su vida. Lo hemos visto en la palabra de Dios. No somos más grandes que Dios para enseñar o pensar diferente, ni para señalar los errores que haya cometido esta persona. Porque cada caso es muy diferente. En estos temas no hay reglas para aplicar en cada caso. Cada caso es muy diferente, se trata de manera diferente. Pero lo cierto es que en la iglesia no hay creyentes de segunda categoría. Bueno, pero es que ese divorciado, que güey, guácala, fuchi. Bueno, puede que ese divorciado sea más santo delante de Dios que tú. Entonces no juzgues, como dijo el Señor, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Dios le da el derecho de rehacer su vida. Aleluya, gloria a Dios. El Señor sabe mejor que nadie. Y esa persona tiene derecho a esperar que Dios le dé un hombre creyente, temeroso de Dios, o una mujer creyente, temerosa de Dios, y rehacer su vida desde cero con esa persona. Y no cargar con el muerto de que tuvo un matrimonio fallido por culpa de la otra persona que rompió el vínculo matrimonial. El deber de la iglesia, cobijarlos, protegerlos y tratar el caso bíblicamente. Y a los demás, ¿qué nos queda? Guardarnos en santidad, promover la castidad dentro y fuera del matrimonio, para llevar vidas agradables delante de Dios. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos honra y gloria por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú no nos dejaste solos. Hiciste una compañera de vida para que nos uniéramos a ella en santo matrimonio. Formáramos una familia para la gloria de tu nombre. Padre, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a amar a nuestras esposas y esposos como lo enseña tu palabra, Señor, con un amor sacrificial, con un amor desinteresado. El hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia ame y respete a Cristo como la esposa ama y respete a su esposo, así como la iglesia ama a Cristo y se sujeta a Él. Y que así de esta manera podamos reflejar tu grande amor, tu plan de salvación. Padre, guarda estos matrimonios, guarda los matrimonios de nuestra congregación, sean creyentes o sean incrédulos o sean mixtos. Que seas tu Padre Celestial levantando familias cimentadas en tu palabra, temerosas de Dios. Y a los jóvenes que piensan casarse, que seas tú preparándolos, Dios, mostrándoles que el matrimonio no es un juego, ni es una decisión tomada a la ligera, no es por pasar bien el rato, que el noviazgo no es un juego para satisfacer nuestros deseos carnales, sino que debemos prepararnos para poder formar un hogar y pasar toda la vida con aquella persona que tú has destinado para nosotros. Bendice a nuestros jóvenes y jovencitas, guárdalos, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, amado Dios. Y aquellos que por alguna razón se han divorciado, Dios, si el divorcio fue ilegítimo, hay perdón en la sangre de Cristo. Obra en ellos. Y si el divorcio ha sido legítimo, Señor, consuela, trae paz, y también seas tú, bendito Dios, proveyendo, si es tu voluntad, a una persona para la vida, Señor, de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Su